Este tema le puse un título y le puse en medio de mi proceso. Yo no sé a quién Dios va a hablar esta noche, pero sabes, Dios ha traído a personas para hablarles esta noche muy puntualmente. Y dile al que está a tu lado: ¿y sabes por qué lo hizo? Porque te ama. A ver, dile: porque te ama. Amén. Así que libro de Ezequiel, capítulo 37, el verso 1 en adelante dice de esta manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice: y me hizo pasar por ellos por todo en derredor. O sea que Dios lo hizo caminar en medio de ese valle de huesos. Y dice: y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cómo dice? Tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová el Señor. La primera cosa que le quiero enseñar hoy en esta hora, cuando el profeta Ezequiel está teniendo una visión, a ver, diga conmigo: visión no es lo mismo que un sueño. Está consciente, pero fue llevado, dice, en el espíritu para ver la condición de una nación llamada Israel que se había secado.
que se estaban muriendo en vida, porque del ejército que está hablando no es un ejército militar el cual se está refiriendo. Este ejército que se está refiriendo a una nación llamada Israel. De esto se está refiriendo. Pero ahora esta visión que está teniendo el profeta Ezequiel es que Ezequiel, toda la nación de Israel, juntamente con todos los profetas, los líderes de ese tiempo, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando Ezequiel está teniendo la visión, Ezequiel está bajo cautiverio. No está en su nación, está en cautiverio. Algunos dicen que ciertos líderes fueron encadenados porque representaban un peligro. La gente que no representaba un peligro, pues podía andar libremente, pero en otra nación, esclavo. Pero los que representaban de alguna manera un peligro, esas personas los tenían bajo seguridad, porque decía: no vaya a ser que estos se nos rebelen. Y uno de estos hombres era Ezequiel, que estaba bajo cautiverio. Sin embargo, ahí Dios trae una revelación y trae una visión para el profeta Ezequiel y toda la nación. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios se ha acordado de ti en medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio del caos, en medio de lo que estás viviendo. Dios se ha acordado de ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice la palabra que Dios visitó a esta nación. Pero ahora viene lo interesante, ¿sí? ¿Por qué este pueblo? Imagínate matrimonios, voy a poner matrimonios. Era una familia, vamos a poner, lo voy a ilustrar de esta manera. Una mañana la familia García amaneció y dijo: ¿qué les parece si hoy tenemos una comida especial? Estaban en su tierra y a alguien le dijeron: vete a H-E-B por las carnes, por el chorizo, tú por el carbón, y vamos a hacer una carne asada. Tú vete por el postre, tú vas a hacer las aguas, tú vete por la coca. Era un día para celebrar. Estaba el abuelo, estaba el matrimonio, estaban los hijos, estaban los nietos, estaba el murmullo de la calle normal. Todo mundo iba y venía. Alguno fue a cobrar su pensión, no sé, otros venían de algún mandado del mercado, otros habían ido al centro comercial y traían su ropa, su chamarra, algo traían. Pero ese día les vino un de repente. Ese día iban a ser llevados cautivos. Ellos no lo esperaban, no se habían dado cuenta que los habían sitiado, los habían encorralado. Y entonces ese día iban a perder su libertad y con violencia los iban a llevar. Y no solamente eso, iban a destruir sus casas, iban a destruir sus templos, sus escuelas, sus negocios, iban a saquear, iban a robar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Pero la pregunta será: ¿y Dios dónde quedó? ¿Alguien se ha preguntado eso? O vamos a algo más frontal.
En alguna ocasión nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Cierto? ¿Te has preguntado por qué permitiste esto? Normalmente los terremotos, cuando un edificio se viene abajo, preguntamos: ¿por qué Dios permitió esto? Cuando hay una situación donde hay muchísimos muertos o una situación difícil, nos preguntamos: Dios, ¿y dónde estabas? Eso es una buena pregunta. ¿Sabes? Este pueblo había abandonado a Dios, había soltado a Dios, se había apartado. ¿Y cómo es apartarte de Dios? Voy a poner ejemplos bien simples y bien prácticos. Cuando alguien empieza a codiciar lo que no es de él. Mira, esa señora está diferente a mi señora. Te estás soltando de Dios. Cuando ves que a alguien se le cayó su cartera y dices: por menso, y tomas, te estás soltando de Dios. ¿Me explico? Cuando tus labios empiezan a mentir, cuando tus manos empiezan a generar violencia, te estás soltando de Dios. Cuando no honras a Dios ni tu matrimonio, te estás soltando de Dios. Y esto le pasó a la nación de Israel. Y hay veces pensamos: no va a pasar nada, todo mundo lo hace, él ya fue, ya vino y no le pasó nada. ¿Sabes? Esta nación conocía de Dios, y dice la palabra que se soltó de Dios. Y cuando se suelta de Dios, dile al que está a tu lado: el enemigo está como león rugiendo, buscando a quien devorar, buscando una oportunidad en tu vida, buscando una grieta en tu vida, una fisura en tu vida, un portillo en tu vida, para venir, tomar legalidad y entrar y saquear tu vida, robar tu paz, tu salud, tus sueños, todo lo que Dios te ha dado. Y dice la palabra entonces que vino ese de repente, mientras se estaba preparando unos 15 años, una boda, una comida especial, celebrando el cumpleaños de alguien haciendo algún negocio, y dijo: hoy me voy a ganar 80,000, 100,000 pesos. Ese día fue el día que fueron atrapados y llevados cautivos. Dile al que está a tu lado: ten cuidado con el pecado. Amén. Porque el pecado es traicionero, te lastima, te esclaviza, te destruye, te roba y te mata. Y dice que este pueblo fue llevado cautivo. Y cuando estaba allá, llevado cautivo en otro país, en Babilonia, mira lo que dice la palabra. Yo tengo aquí uno de los salmos, y dice este salmo, vea a qué nivel de tristeza estaba. El Salmo 137 dice: dice el verso 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y nos acordábamos de Sión. Una vez más,
cuando estaban ahí en Babilonia, que los habían llevado cautivos, dice, a la orilla del río nos sentábamos, llorábamos y nos acordábamos de Sión. ¿Sabe qué representación? El monte de Sión es donde está edificado el templo que edificó Salomón. Y dice, nos acordábamos cuando íbamos a orar. Y empezaron a hacer como una catarsis en su vida, a recordar en qué se equivocaron y en qué fallaron. Y dice que se estaban acordando de todo esto. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de esos cánticos de Sión. Y dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Literalmente están diciendo, se secó nuestra fuente. Si se das cuenta que dice, colgamos nuestras arpas. El arpa representa música, el arpa representa alegría. Dice, nos fue robado nuestra alegría, nos fue quitado nuestra paz. Y dice, y nos pedían que cantásemos. ¿Por qué les pedían que cantaran? Porque les decían, oye, nosotros hemos escuchado que ustedes tienen un Dios poderoso que abrió un mar. Ustedes tienen un Dios poderoso que les dio de beber en medio del desierto. Y les empezaban a enumerar cosas. Y entonces le decían, ¿cómo es que llegaron a ser cautivos? ¿Cómo es que su Dios no fue capaz de defenderlos? ¿Cómo es que su Dios no les, por qué le permitió el abandono en sus vidas? Vuelvo otra vez, dile, por el pecado del hombre. Otra vez, como dije, por el pecado del hombre. Y dice, no podíamos cantar. Y recordaban aquellas cosas buenas que les habían pasado o que habían vivido en el pasado. Si alguien estaba económicamente, vamos a ponerlo al día de hoy, está pasando una situación económicamente mal. Ahorita ni para los tacos te alcanza, y de esos de 3, de oferta de 3 por 1, y dices, como si antes yo me sentaba en un buen restaurante, antes yo pagaba quien me hiciera la limpieza en mi casa, quien me limpiaba mis carros, y hoy no tengo ni casa y no tengo ni carro y ni bici. Han cambiado los papeles, dice. Entonces dice, ¿cómo voy a cantar? Pero hay una cosa. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice, ¿cómo vamos a cantar si nuestra fuente se secó? Y cuando yo leo el verso 11 del libro que estábamos leyendo, ese verso 11 a mí me dice la condición en el cual estaba viviendo este pueblo, cómo había perdido su esperanza. Puede que haya uno que ha perdido su esperanza. A lo mejor te estarás preguntando, híjole, ¿qué me pasó? ¿Qué mala decisión tomé? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia y este dolor y esta agonía que estoy viviendo? Mira lo que dice la palabra, el verso 11 del libro de Ezequiel. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Dile al que está a tu lado, una cosa es que estés viviendo un momento difícil y otra cosa es que quieras seguir viviendo esa situación. Dile, hoy va a haber un giro de 180 grados sobre tu vida. Díselo, díselo, díselo. Hoy puede cambiar. Dile al que está a tu lado, hoy puedes cambiar. Es más personal, dile, hoy puedes cambiar si tú quieres. Te voy a contar rápido la historia del hijo pródigo. Dice la historia del hijo pródigo que había perdido todo, lo perdió toda su herencia, gastó todo. Pero ¿sabes qué dijo? Volveré a la casa de mi padre. Tómalo así bien, bien, de una manera respetuosa el que está a tu lado y dile, vuélvete a Dios. No tienes otra opción. Vuélvete a Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios va a empezar a obrar a partir de hoy en tu vida. Amén. Dios va a empezar a hacer algo sobre tu vida. Pero ¿qué necesito? Otra vez te lo vuelvo a repetir, vuélvete a Dios. El problema es que esta nación, llega el momento que las circunstancias te hacen mella, o la situación. Hay una porción en el libro de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. Y la palabra conforméis dice, no tomes forma a la situación o el momento o la circunstancia que tú estás viviendo. Dice, no tomes forma, no te amoldes, aunque estés pasando una situación difícil en tu vida. No aceptes y no tomes forma. Tienes que aprender a decir, me resisto a vivir fracasado. Me resisto a vivir enfermo. Me resisto a vivir en la condición que estoy viviendo. Me resisto a vivir para toda mi vida bajo un tratamiento. Alguna solución tiene que tener para mí el Dios de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Familia, no puedes aceptar una condición. Ahora me preguntarás, pues eso es lo que yo digo, pero nunca lo he podido lograr. No, pues solo no lo vas a lograr. Me explico, necesitas tomarte de la mano de Dios. Y ahora lo voy a llevar. Ellos declaraban con sus labios que estaban secos. A ver conmigo, ellos lo declaraban y decía, es que estamos secos, es que no vamos a poder salir de esta situación. Y ellos estaban lamentando la condición que estaban viviendo. Pero hay gente que solamente se la pasa lamentando su situación. Estoy diabético, y si no hubiera tomado coca, y si hubiera comido sanamente. Ok, familia, ya estás en esa situación. Ahora necesitas salir de esa situación, de esa condición, ¿cierto? Hola. Mira cómo se maneja la terapia de psicología. Hace poco canalicé a una persona a una terapia, y esto fue lo que me contestó la psicóloga. Dije, oye, mira, es una persona que estoy refiriendo a ti. Y me dice, dale mi teléfono. No se lo des a su papá, no se lo des a su mamá. Quiero que ella me llame. Si ella me llama, significa
porque es su decisión y su voluntad. Si me llama papá, si me llama mamá, no voy a aceptar atenderla. Ella me tiene que llamar. Jesús te está diciendo: aquí está mi mano. ¿Quieres tomarlo? Órale. Que no lo haga tu mamá y te diga: agárralo, agarra la mano de... No. Hay una terapia que se llama te tienes que derrotar. Y tienes que decir, así como aquella película: ayúdenme, ayúdenme. O sea, tú tienes que aprender a gritar, a pedir auxilio, a decir: ayúdenme, yo necesito. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuándo va a empezar una situación diferente a tu vida? Cuando se dignifica el Espíritu Santo en ti. ¿Y cuando se dignifica el Espíritu Santo en nosotros? Sencillamente de esta manera: porque ha crecido tu ego, porque ha crecido la autosuficiencia, porque ha crecido esa persona, porque estás viviendo en tu carne. Pero cuando una persona le da lugar al Espíritu Santo, sabes que puede cambiar tu condición, sabes que puede ser diferente, sabes que empiezan a ser una esperanza. Estos hombres dijeron: se ha perdido toda esperanza. Hemos perdido toda esperanza de que un día volvamos. ¿Cuándo es estar en el valle de huesos secos? ¿Sabes cuándo estás en el valle de huesos secos? Si tú en este momento te identificas como esto, el valle de huesos secos representa cuando estás quebrado económicamente, cuando tu familia tiene problemas, cuando tu matrimonio tiene problemas, cuando tu economía tiene problemas, cuando en tu salud hay problemas. Estás pasando un valle de huesos secos. Cuando las cosas no se están dando, cuando todo está saliendo mal, estás en un valle de huesos secos. Pero ¿sabes cuándo empezó el levantamiento? Cuando el profeta, Dios le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos? Pero no se trató solamente de ser positivos, de ser optimistas. Dile al que está a tu lado: se trata de tener fe. Habría conmigo: fe. No es lo mismo ser una persona optimista que tener fe. Es muy diferente. Fíjate que es la fe. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo y creo que lo puedo recibir. Hola, creo que está ahí. Eso es tener fe. Ahora vamos más allá de lo que estamos hablando. Una cosa más te quiero decir referente al valle de los huesos secos. Cuando le dan lugar al Espíritu, le dice: sople el Espíritu. Ahí va a cambiar la cosa. Dile al que está a tu lado: ahí va a cambiar todo. Amén. Cuando le dan lugar al Espíritu, dice: sopla el Espíritu. Y cuando Él empieza a soplar sobre el valle de esos huesos secos, ¿sabe? Que empieza a tomar vida aquello. Y te voy a decir por qué. Adán fue formado del barro. A ver, diga conmigo: barro.
Pero esta nueva generación ha descubierto algo muy interesante. La ciencia ha descubierto algo muy interesante. ¿Por qué Dios le dice al profeta directo sobre los huesos? Está interesante esto, porque en los huesos, así pueda tener años, según los arqueólogos y antropólogos, si encuentran un hueso, con un hueso pueden saber qué medida tenía ese hombre, ¿cierto o no? Con un pedazo de hueso, una osamenta que está ahí, pueden saber el sexo de esos huesos, si es hombre y si es mujer. Pueden saber cuántos años tiene que había muerto. Sabes, los huesos representan nuestro pasado. A ver, diga conmigo, nuestro pasado. Con los huesos se pueden dar cuenta todo nuestro pasado, de dónde venimos, incluso de qué manera morimos. Un día estaba yo viendo una serie importante de un hombre que estaba así, mira, lo encontraron, murió con odio, murió con mucho resentimiento y estaba así. Y llegó ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El forense, pero tiene un nombre. Tiene un nombre. Criminólogos. Llegó el criminólogo y dice: este hombre murió defendiéndose, pero a la vez murió enojado. Y el hombre le habló a los huesos. Ya no estaba el alma de ese hombre ni el espíritu. Y le habló y le dijo: tranquilo, ya te encontramos, descansa, tu familia te va a encontrar y te va a dar una sepultura correcta. El hombre, su cuerpo, las manos empezaron a manejar y acomodó su cabeza. Ese semblante cambió cuando ese hombre le habló que se acomodara. Dije: wow. Ahora chécate, el profeta hablándole a los huesos, sople el espíritu. Cuando empezó a hacer eso, dice la palabra que empezó a haber ruido. A ver, diga conmigo, ruido. Y dice, y él estaba viendo que el tendón se pegaba en el músculo, el tejido, las venas, la piel. Empezó a acomodarse todo. Familia, dile al que está a tu lado: ¿qué hay en ti? A ver, diga conmigo, ¿qué hay en ti? ¿Qué es tu pasado? ¿Qué es lo que hay en tu pasado que te está robando tus sueños? Que ahora tienes que tomar medicamentos controlados y ni aún tomándote 2 o 3 puedes dormir. Dile al que está a tu lado: tiene que ver tu pasado. Vamos, tiene que haber ese abuso, tiene que haber esa violación, tiene que haber esa violencia, tiene que haber esa inseguridad. Dile: por el amor de Dios, tienes que soltar tu pasado. A ver, diga conmigo, tienes que soltar tu pasado y darle lugar al Espíritu Santo. Si tienes que perdonar, lo vas a tener que hacer, familia. No puedes seguir así. ¿Sabes? La mayoría de los que conocemos a Dios y que venimos a este lugar, ¿sabe qué pasó con nosotros? Veníamos de un valle
de huesos secos, y secos en gran manera. Pero cuando llegamos a Dios, conocemos la palabra, damos lugar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasó con nosotros? Nuestros huesos se empezaron a juntar. Resulta, en mi caso, me encontré con mi salud. Yo estaba seco, y seco en gran manera. Yo estoy hablando físicamente de mi salud. Una vez que llegó la palabra, el evangelio a mi vida, ¿sabes qué pasó? Recuperé mi salud. Y otra de las cosas que me pasó, encontré mi economía. Me encontré con mi economía. Me encontré con la esposa que Dios tenía para mí. Me encontré con el llamado que Dios tenía para mí. Los tendones, los huesos, los músculos, los tejidos se empezaron a conectar. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu. Hola, eso es lo que hace ¿qué? El Espíritu te empieza a conectar con lo que estaba en un lugar de caos, en un lugar de cada uno por allá. Empezó a conectarse con Le puede dar un aplauso al Señor y decirle: Dios, necesito conectarme, necesito conectarme. Estoy terminando, estoy terminando. ¿Qué necesitas hacer? Ponte de pie. Tu boca va a jugar un papel súper importante, ¿cierto? Tu boca va a jugar un papel súper importante. Bastante importante va a jugar ese papel. Así que, familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar en tu condición como estás o vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer? Cuando yo, antes de conocer a Cristo, dentro de todas las cosas que estaban mal en mí, ¿sabes qué pasó conmigo? Mi economía estaba mal, mi salud estaba mal, mis relaciones estaban mal, o sea, todo estaba mal. Pero hay una de las cosas que encontré. Era cliente del muerto. Yo era cliente del muerto. Todas las noches se me subía el ingrato y la pasaba muy mal. Pero era un nivel ya de tipo lucha libre. Muy mal. Las primeras veces yo me resistía. En alguna ocasión me acuerdo que un amigo le platiqué todo lo que me pasaba y me dijo: mira, mi papá me dijo que cuando pasa eso, salte a la azotea y ráyasela. Dicen: el perdido a todas va. Era una opción. Y me acuerdo, lo recuerdo también, que me subí a la azotea y grité estas palabras: si eres hombre, aparécete. Pues no entendí, ahora entiendo, no era hombre, ¿verdad? Mi lucha era espiritual. Y me acuerdo que se la rayé. Yo no tenía problemas con ese tipo de lenguaje. Vengo del sur y allá somos campeones lanzadores de vigas. Pues no me costó trabajo. Y la verdad pues es que no me funcionó. Hice un montón de cosas que no funcionaron.
Pero poco a poco aquella situación me fue domando. La última vez que yo me acuerdo, mi defensa era, me tapaba en mi sábana con mi cobija, porque no quería tener aquella sensación que tenía. Hasta que un día yo llegué a una iglesia, así como usted a lo mejor ahora está, y me acuerdo cuando aquel hombre, aquel señor mayor, me enseñó una oración y me dijo: en la noche, cuando sientas aquello, vas a decir: la sangre de Jesús tiene poder. Estás vencido y estás derrotado. Yo decía: ¿va a funcionar eso? De verdad, aquella noche yo tenía deseos que me pasara, para probar mi nueva arma o mi nueva fórmula, para ver si era cierto. ¿Y qué crees? Sucedió, lo usé. Lo voy a decir en broma, hasta le hice así: esto está demasiado filoso. Lo recuerdo bien eso. Vi cómo ese nombre tiene poder. ¿Me explico? Vi cómo ese nombre tiene poder. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo estoy aquí porque vine a encontrarme contigo esta hora. Vine a encontrarme con el Dios del cielo, con el Dios de la tierra y el Dios que me dio la vida. Señor, gracias por esta hora, por esta noche que tú me estás dejando, me estás dando la oportunidad de conocerte, Dios. Gracias, amado Señor. Gracias por esta palabra que ha hablado a mi vida puntualmente. Señor, en esta hora, gracias, 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 gracias.